Hola, ¿cómo están todos? Vaya, ha pasado un año desde que no actualizo este canal. Una disculpa, he estado bastante ocupado, he tenido varios proyectos personales, pero no quiero dejar morir este canal. Sigue en pie este proyecto y pues como quien dice, más vale tarde que nunca. El día de hoy traigo un caso bastante sencillo y bastante clásico, sumamente preguntado en el Step 1 en el área de bioquímica y de aparatos y sistemas del aparato digestivo. Sin más que decir, vayamos directo al caso. Este es nuestro caso, dice, un hombre de 65 años de edad, afroamericano, acude al médico debido a ictericia, y esto lo subrayo porque este es el parteaguas de nuestro caso. Continuando, dice que en los últimos meses ha perdido apetito y también ha perdido 13.6 kilogramos, que son equivalentes a 30 libras. En la exploración física se aprecia una vesícula biliar completamente palpable. Ojo aquí, esto no debería de sentirse. Recuerden que la vesícula biliar es un tanto posterior al hígado, por lo cual si se llega a percibir en la palpación al momento de exploración, algo está pasando con esa vesícula. Sin embargo, aquí la pregunta no es cuál es el diagnóstico. Aquí la pregunta es cuál de los siguientes patrones corresponde al de nuestro paciente. Les recuerdo, sobre todo si eres de América Latina, no me cansaré de insistir con esto, los exámenes en América Latina se preguntan directamente cuál es el diagnóstico, o si acaso te preguntan cuál es la fisiopatología, pero después de haberte hecho una pregunta seriada, la cual la pregunta anterior sería cuál es el diagnóstico, ¿no? Recordemos que en el USMLE te dividen el conocimiento médico en dos partes. El step número 2 es muy similar, por ejemplo, el equivalente al examen nacional aspirantes a residencias médicas en México, por ejemplo, que ahí sí te preguntan qué criterios diagnósticos, te preguntan estudios de laboratorio, de imagen, cuál sería el más indicado. Pero en el step 2 te preguntan esto que acabo de decir. Esta es una pregunta orientada al step número 1, y el step número 1 te preguntan ciencias básicas con correlación clínica. Aquí no te van a preguntar diagnóstico, te van a pedir que sepas quizás el diagnóstico más probable, pero te piden que sepas la fisiopatología y el fundamento científico para poder llegar al diagnóstico. Por lo cual, esta pregunta dice, repito, ¿cuál de los siguientes patrones corresponde a la de nuestro paciente? Y aquí tenemos las opciones enlistadas en una tabla. Nos viene también hiperbilirrubinemia, bilirrubina en orina y también urobilinógeno en orina. Vemos términos como que conjugada o directa, no conjugada, indirecta, que unas están altas, que otras están normales, bajas, pero bueno, aquí sí o sí, muchachos, gente, necesito repasar anatomía y fisiología de la vía biliar y del metabolismo de la bilirrubina. De lo contrario, nos vamos a perder totalmente, sobre todo si no tienes muy claro estos conceptos. Primero que nada, ¿qué es ictericia? Una definición sencilla, práctica, para que todos entendamos sin tanto tecnicismo, es la coloración amarilla de piel y mucosas debido al acúmulo de bilirrubina. Y mi siguiente pregunta es, ¿qué demonios es la bilirrubina? La bilirrubina tiene un origen bastante curioso. Si ya lo sabes, pues no creo que te sea tanto problema, pero si no lo sabes o no lo recuerdas, vamos a empezar desde cero. Resulta que la famosa bilirrubina es producto del catabolismo, o sea, de la destrucción metabólica del grupo hemo de los glóbulos rojos. Recordemos que los eritrocitos tienen un tiempo de vida. Los eritrocitos pues, no son eternos. Todas las células tienen una creación y posteriormente mueren. Si es que no mueren en el proceso por un proceso de necrosis o apoptosis, ¿no? O sea, muerte celular programada o muerte patológica. Y este tiempo es de aproximadamente 120 días. Después de los 120 días, estos glóbulos rojos se dirigen al vaso para ser completamente degradados
y los componentes intracelulares, en este caso el grupo hemo, va a ser reciclado para que tenga otro destino. El grupo hemo, de usarse para captar oxígeno y transportarlo a cada uno de los tejidos del cuerpo, va a ser metabolizado o más propiamente catabolizado para que sirva para otra cosa. Vamos a reciclar. Y como dije, pues viajan al vaso y estos son destruidos, liberando consigo sus moléculas de hemoglobina y con su grupo hemo al flujo sanguíneo. Ya que tenemos la molécula de la hemoglobina con cada uno de sus grupos hemos, estos grupos hemos que estamos viendo aquí es lo que se va a reciclar. Y una vez que llega al hígado, ocurre la magia del metabolismo. El grupo hemo es catabolizado, que esto significa que es degradado, a un componente llamado biliverdina dentro de cada una de las células que conforman el hígado, o también llamadas pues hepatocitos, ¿no? Pero también incluso el vaso puede tener alguna de estas funciones, pero quien lleva mayor parte del porcentaje de este metabolismo lo lleva a cabo el hígado, por excelencia. Y si acaso llegaran a preguntarte en un examen tipo USMLE Step 1, que si te pregunta, bueno, ¿y cuál es la enzima que lleva a cabo esta conversión, esta reacción química? Son hemooxigenasas, ¿no? Una vez que esto ocurre, ya tenemos la biliverdina, que tiene una coloración un tanto verdosa, de ahí el nombre de biliverdina, y posteriormente la biliverdina en esos mismos macrófagos, por otra enzima que se llama biliverdina reductasa, va a transformar esa biliverdina, ahora sí, a bilirrubina, un compuesto que no se lleva para nada bien con el agua, que no hace reacción química fácilmente con el agua, y esto es clave, esto que estoy mencionando, para entender por qué es necesario seguir metabolizando la bilirrubina. En resumen, resumamos todo esto. Los glóbulos rojos pasan 120 días circulando por la sangre. Cuando ya pasa ese tiempo de vida, son destruidos en el vaso, se libera la hemoglobina con sus grupos hemo, estos viajan a la sangre, llegan al hígado y son transformados también con cierto porcentaje en el vaso a biliverdina por una enzima llamada hemoxigenasa y es convertida a bilirrubina. Sin embargo, no puede ser liberada a la sangre. ¿Por qué? Recordando principios básicos de química, y por eso hice mucho énfasis en que es hidrofóbico, no puede salir a la sangre por el alto contenido de agua. Para ello, esta bilirrubina necesitamos ponerle un grupo químico, voy a borrar todo esto, un grupo químico a cada bilirrubina, un grupo conjugado, y así la bilirrubina ya es completamente soluble en agua. Ahora sí ya puede hacer reacción química con el agua, puede disolverse fácilmente con el agua. Y si pusiste atención a la diapositiva anterior con la pregunta, vemos que hay que bilirrubina directa o conjugada. Para que quede más claro, todavía vamos a ver una diapositiva más. ¿De qué está hecha la bilis? Como datos que necesito explicar, está formada, pues sí, principalmente por agua, lectina, sales y bilirrubina. Y esta es la que nos compete para este caso clínico, ¿no? La bilis se produce en los hepatocitos, las cuales se dirige a los canalículos biliares y estos conllevan a un conducto biliar. En pocas palabras, en esta imagen que describe perfectamente un esquema de la arquitectura del hígado, podemos ver cada uno de los hepatocitos, cada una de las células del hígado, y cada una de estas células produce toda la serie de reacciones químicas que vimos en la diapositiva anterior. Y una vez que se produzca la bilirrubina conjugada, se va a depositar al conductillo biliar. Cada hepatocito va a liberar bilirrubina conjugada o directa a los canalículos. Y esta bilirrubina se va como un sistema de drenaje. ¿Para qué? Para que pueda ser liberado al aparato digestivo por la vía biliar.
Pero vamos a aterrizar todavía algo un poquito más específico en el tema del metabolismo de la bilirrubina, porque esto nos va a dar la respuesta y la explicación al caso clínico que nos están pidiendo al principio. Recordemos que el grupo hemos libre se degrada, posteriormente se convierte a biliverdina y posteriormente a bilirrubina. Ojo, hasta este punto la bilirrubina es totalmente liposoluble o hidrofóbico. No se lleva bien con el agua, todavía no le ponemos el grupo conjugado. Una vez que la bilirrubina sale libre, va a estar unida a la albúmina y por otra parte va a viajar hasta el hígado. Recuerden que cuando la bilirrubina, una vez en el hígado, puede llegar a salir, sin embargo, para que pueda ser posible se une la albúmina. Y esto va a ser recibido por un mismo hepatocito y una uridín difosfato glucoronil transferasa o simplemente UDP glucoronil transferasa va a producir una reacción química de conjugación. Le va a poner un glucoronato, que ese es el nombre propio de la molécula que se le pega a la bilirrubina, para conjugarla. Por eso es que la bilirrubina que ya es hidrosoluble se le llama bilirrubina conjugada. Y como esta sale directamente al aparato digestivo, específicamente al duodeno, pues ya por eso decimos que también es bilirrubina directa, o sea, bilirrubina directa o bilirrubina conjugada. Y cuando esta bilirrubina aún no está conjugada, lo llamamos, pues vaya, bilirrubina no conjugada, inconjugada o bilirrubina indirecta, porque sigue siendo bilirrubina, pero no es la propia bilirrubina que nosotros conocemos que lleva las funciones de emulsificación de las grasas. Y la bilirrubina conjugada pues va a viajar a los canalículos. Se libera al intestino y por las enzimas digestivas se va a desconjugar la bilirrubina. Ese grupo conjugado, ese glucoronato que explica acá, que está adherido a la bilirrubina, las enzimas de la digestión van a cortar y van a separar el grupo conjugado o el glucoronato de la bilirrubina. ¿Y qué creen? Esa bilirrubina que no está conjugada, que se desconjugó, puede reabsorberse a la sangre nuevamente y se repite este ciclo. Y quiero hacer un pequeño paréntesis porque esto que estamos viendo aquí es la famosa circulación enteropática que es indispensable que lo entiendas para el metabolismo de fármacos cuando toquemos algún caso clínico de farmacología. Muy bien. Pero ¿qué pasa si la bilirrubina no es reabsorbida? Es decir, que cumpla su función de emulsificación de las grasas o incluso dar coloración a otras estructuras. Esa bilirrubina que no fue degradada, el aparato digestivo la va a transformar y miren, aquí está la palabra, urobilinógeno, y después por una reacción química simple de oxidación se convierte a urobilina. Y aquí esta urobilina va a tener dos caminos. Número uno, una parte se va a riñón, la cual es filtrada por su hidrosolubilidad. Si bien no es tan hidrofóbica como la bilirrubina no conjugada, pues sí es suficiente como para que pueda ser filtrada por los riñones. Y de ahí les doy un dato curioso, un dato de fisiología. El urobilinógeno, la urobilina y la bilirrubina tienden a tener una coloración amarillenta, en ocasiones un tanto verdosa, pero sobre todo es amarilla. Y como la urobilina que es excretada por el riñón se elimina por la orina, esta es la explicación del por qué la orina es de color amarilla, amarillo pajo, incluso un tantito color ámbar, algunos lo describen, ¿no? Esta es la explicación fisiológica. Por otra parte, la que no fue eliminada por el riñón, que no fue reabsorbida, va a ser degradada a estercolinógeno por la microbiota intestinal, o sea, las bacterias que viven en el intestino, que se encargan de favorecer la digestión de la comida, de nuestros alimentos que comemos, que una vez que pasaron por todo el tubo digestivo, pues las bacterias ven este componente, la degradan. ¿Y qué creen? Este componente es de color café, razón por la cual las heces son de color café. Y si ya tienes ciertas nociones de gastroenterología, de bioquímica, podrás relacionar que esta es la explicación del por qué cuando hay un patrón obstructivo, es decir, que no se libere la bilis al tubo digestivo, las heces suelen ser más claras o incluso blanquecinas. ¿Por qué? Porque algo está pasando que no está llegando bilis al intestino. Bueno, me estoy adelantando un poco, pero bueno.
No está de más explicar esto. Y como dije, se une a las heces dándoles el pigmento característico y se excreta. Yo te recomiendo que, si fue de más información, porque creo que esta ha sido la que más información he dado para un caso clínico, me pongas pausa, repitas esta parte desde la explicación, desde el origen de la bilirrubina a partir del grupo E, porque sí es bastante información. Te sugiero que consultes un libro, que leas para que puedas terminar de procesar toda esta información. Yo, porque tengo práctica con estos temas, yo he sido catedrático en universidades explicando temas de fisiología, por eso tengo esta facilidad. Pero si tú tienes dificultades para procesar toda esta información y correlacionarla, porque ahí te va un dato un poquito incómodo, que razón por la cual muchos se terminan frustrando con la preparación de los steps, es que tienes que correlacionar todas y absolutamente todas las ciencias. Tienes que correlacionar bioquímica, tienes que correlacionar microbiología, tienes que correlacionar fisiología, etcétera, etcétera, ¿no? Tienes que saber correlacionar perfectamente todos, porque a lo mejor una pregunta podrá ser de bioquímica, pero ocuparás de fisiología, ocuparás de microbiología, como es este caso. Bueno, vamos a repasar todo lo que hemos visto, pero lo vamos a aplicar en anatomía. Fíjense, estamos viendo bioquímica, gastroenterología, aparato digestivo, y ahora vamos a ver anatomía. Para los steps tienes que aprender a razonar y tienes que saber correlacionar toda la información. Y esto es lo que hace el día a día el médico. Es imperdonable que al menos no sepas correlacionar algunos temas sencillos. Pero bueno, no está de más una pequeña llamada de atención, ¿no? Sobre todo por la exigencia que implica el USMLE para prepararlos. Pero bueno, ¿qué vamos a hablar de aquí sobre la anatomía de la vía biliar, no? Cuando esos canalículos se van anastomosando, se van juntando, que se van haciendo macroscópicos a simple vista, se van juntando y se van haciendo más visibles estos conductos. Hay un conducto hepático, de hecho, que es prácticamente todos los conductillos que surgen de este lado del hígado, del lado derecho y del lado izquierdo, porque tenemos el conducto hepático derecho y el conducto hepático izquierdo. Toda esa bilis que se está formando va a ser drenada por estos conductos y se van a anastomosar, o sea, se van a juntar aquí, y aquí ya se llama conducto hepático común. A partir de esta división, donde estamos viendo aquí el conducto cístico, que es el conducto que va a conectar con la vesícula biliar. Yo les doy, casi casi les doy bastante carrilla a mis alumnos, a los que les he explicado este tema, que la vesícula biliar no se produce la bilis, simplemente es un reservorio de toda esa bilis que produce el hígado y aquí se termina depositando para cuando comamos algún alimento rico en grasas, rico en lípidos, colesterol, como quieran llamarle, ¿no? Y después, más inferior, ya no se llama conducto hepático común, se llama conducto colédoco. Y al final va a haber una abertura que es la ampolla de Vater. Pero si se dan cuenta, la ampolla de Vater, o también llamada ámpula de Vater, tiene otro tubito que está conectado con el páncreas, que aquí es donde van a salir todos los jugos pancreáticos, todas las aminasas, por ejemplo, para que puedan llevar a cabo los procesos de digestión de los alimentos que ya previamente empezó la digestión en el estómago, específicamente en la porción descendente del duodeno, y va a estar aquí alojada la cabeza del páncreas. Ahora, vamos a aplicar esto en un contexto más clínico. ¿Qué les parece, no? ¿Qué pasaría si aquí hubiera una obstrucción? ¿Qué es lo que pasaría aquí? Si aquí hubiera una obstrucción, pues el hígado, pues tomando en cuenta que esté funcionando adecuadamente, que funciona muy bien, pues va a empezarse a acumularse la bilirrubina, o bueno, más bien la bilis, pero la bilirrubina es lo que nos va a importar al final, porque es lo que nos va a dar la coloración amarillenta, nos va a dar la ictericia. Y hay que saber qué tipo de bilirrubina es la que condiciona la ictericia. ¿Por qué?
Porque aunque no lo creas, problemas en la sangre, enfermedades propias en los glóbulos rojos nos pueden dar también ictericia, aunque la vía biliar y el aparato digestivo y el hígado estén funcionando a todo dar. ¿Cómo? Recuerden, si se destruyen muchísimos eritrocitos, ese grupo hemo se libera. ¿Y qué pasa si se destruyen muchísimos glóbulos rojos? Pues va a ser demasiado grupo hemo, demasiada biliverdina que se va a producir y demasiada bilirrubina que se va a producir. Tanta, pero tanta bilirrubina que el hígado no se va a dar abasto en producir bilirrubina. No se va a dar abasto, por lo tanto se va a empezar a acumular esa bilirrubina. Ojo, me faltó aclarar, discúlpeme, me faltó aclarar, una bilirrubina directa, porque ya tenemos la bilirrubina, pero bilirrubina indirecta. El hígado toma su tiempo para procesar la bilirrubina directa y liberarla. En el caso de la obstrucción, si no hay un problema en los glóbulos rojos, pues se produce la bilirrubina directa, pero se va a empezar a atorar y se va a empezar a regresar como un congestionamiento de autos en un tráfico, la hora pico en una carretera, se empiezan a ir hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás las moléculas de bilirrubina y empiezan a regresarse a la sangre. Y esa bilirrubina directa, cuando hablamos de aquí esta obstrucción, llega a acumularse en la sangre, se va a adherir a las mucosas, a la piel, a las escleróticas, debajo de la lengua, la piel obviamente, y eso es lo que nos da la ictericia. Es un patrón meramente obstructivo en este caso. Pero ¿qué pasaría si fueran muchísimos glóbulos rojos los que se destruyen? Pues si fuera meramente por glóbulos rojos, pues no tendría por qué haber obstrucción aquí, pero sería tanta la bilirrubina que incluso aunque se libere al tubo digestivo, va a ser tanta que se va a regresar también a la sangre y se va a pigmentar amarillenta esa piel y esas mucosas de la persona. No sé si me esté dando a entender, ojalá que me esté dando a entender, ojalá me estés entendiendo. Yo sé que es información, mucha información de golpe, pero yo te sugiero que también leas por tu cuenta. Si es necesario regresarte la explicación, regresar unos minutitos el video, pues adelante, regrésate. Pero lo que quiero llegar es esto. Si es un patrón obstructivo, una piedra que está obstruyendo, pues obviamente va a regresarse la bilirrubina directa. ¿Por qué? Porque el hígado aquí funciona al 100, está funcionando muy bien, y pues teníamos una ictericia por bilirrubina directa o conjugada. Cuando es por glóbulos rojos, una excesiva hemólisis, una destrucción masiva de glóbulos rojos, se libera tanto grupo hemo que se va a convertir en tanta biliverdina, que se va a convertir en tanta bilirrubina indirecta, que pues aunque la bilirrubina llega a conjugarse, pues no se va a dar abasto el hígado y va a empezar a regresar un poquito de bilirrubina indirecta a la sangre, que después va a ser más, y vamos a tener todavía ictericia, aunque esté permeable la vía biliar. ¿Qué pasaría si ahora esa bilis se empieza a acumular, pero de acá? Es cuando vienen los problemas, es cuando se empiezan a acumular también las enzimas de la digestión del páncreas, esos jugos pancreáticos, y es cuando vienen las pancreatitis. Esto puede ser sumamente peligroso en las personas. Necesitan tratamiento y necesitan quitar esa piedrita lo más pronto posible. Ahora, dicho todo lo que acabo de decir, vamos a la pregunta. Muy bien, vamos a analizar cada una de las opciones, decir por qué estas sí y por qué estas no. Empecemos con la opción A. El primer inciso nos dice que nuestro patrón es posiblemente, nada más con ver conjugado directo, posiblemente sea obstructivo. Yo leo que la predominancia de la bilirrubina es de tipo directa. Yo pensaría en primera instancia en un patrón obstructivo, y eso es algo que les encanta preguntar en el step 1, te ponen los demás datos laboratoriales y te dicen que hay muchísima bilirrubina en orina y el urobilinógeno también en esta es normal. Si yo
Viera esto decir que la hiperbilirrubinemia sea de tipo conjugada o directa, si fuera un patrón obstructivo, yo esperaría que esto estuviera disminuido. ¿Por qué? Porque pues no sale tanta bilis, no se va a convertir a urobilinógeno ni urobilina en el tubo digestivo, pues no tendría sentido. Sin embargo, sí hay exceso de bilirrubina en la orina, por lo cual nos está hablando de una ictericia franca. El paciente nos están informando en este caso que sí está ictérico. O sea, ¿qué nos puede dar un patrón que aparentemente sea obstructivo, pero no es obstructivo, pero que es predominantemente bilirrubina directa o conjugada y que nos dé estos valores en la bilirrubina en orina y el urobilógeno en orina? Yo pensaría de primera instancia, y es lo más probable que hay que pensar por estadística, por epidemiología, que sea una enfermedad propia en el hígado, una ictericia hepatocelular. ¿Por qué? ¿Hay alguna condición en el hígado? Puede ser algo meramente autoinmune, una enfermedad en el hígado, que me esté dañando a los hepatocitos, que se inflamen, que entren en lesión celular, estos sean destruidos y ¿qué crees? Se va a liberar esa bilirrubina que ya está conjugada, que ya es directa a la sangre de golpe, porque normalmente la liberan poco a poco los hepatocitos a cada uno de los canalículos, pero en este caso, como hay una lesión, ¡paz! La destruye y se libera un montón de bilirrubina conjugada y se libera absolutamente tanto que va a caer al intestino y se va a pigmentar todavía más. Esa es la explicación de por qué esta combinación. Esto vendría siendo una lesión hepatocelular que condiciona una ictericia de predominantemente bilirrubina directa, por epidemiología. Ahora vamos con el inciso B. Aquí la bilirrubinemia es conjugada o directa predominantemente. Aquí también. La bilirrubina en orina también es alta, pero aquí es la diferencia. El urobilinógeno en orina está bajo, está disminuido. En pocas palabras, no está saliendo tanto al tubo digestivo. Aquí sí me está hablando de un patrón obstructivo. Algo está tapando la vía biliar. Todo ese conducto puede ser quizás el conducto hepático común, puede ser el conducto colédoco, puede ser a nivel de la ámpula de váter, a lo mejor una piedra, un lito, un cálculo biliar, no sé, o incluso puede ser también un tumor en el páncreas, específicamente en la cabeza del páncreas, que aplaste la vía biliar y no salga esa bilirrubina. Fíjense todas las posibilidades que puedo sospechar yo para hacer diagnóstico, nada más con saber estos patrones. Pero ¿qué crees? Aquí tenemos un contexto clínico. El paciente ha perdido apetito y ha perdido peso. Y se aprecia una vesícula biliar completamente palpable. Aquí ya nos está diciendo dónde está el problema seguramente. Ya nos están comentando cuál es el problema. Aquí nos están diciendo que la vesícula biliar es palpable. Es decir, algo está empujando a todo el sistema biliar que nosotros podamos percibir a la palpación esa vesícula biliar. Y lo más probable en este caso no es una piedra, no es algo incluso meramente la vesícula biliar. Lo primero que pensaría yo por estadística, por epidemiología, es su carcinoma o específicamente adenocarcinoma en el páncreas. Este paciente muy seguramente tiene un adenocarcinoma de páncreas que está tapando el conducto colédoco, que está tapando la ámpula de Vater, que incluso está empujando otras estructuras y por eso la vesícula se sale un poquito de su lugar donde está fijo detrás o posterior al hígado y la podamos palpar.
En ningún momento nos está diciendo que la vesícula está aumentada de tamaño. Si la vesícula aquí nos especificara que se percibe mucho más grande, quizás, o de un contorno un tanto irregular en algunos casos, yo pensaría en un tumor en la vesícula biliar, pero aunque fuera un tumor en la vesícula biliar, esto no ocluye por completo la vía biliar. No nos daría meramente una ictericia tan franca, por lo cual lo que nos orilla a pensar es en un tumor pancreático. Y adelantándome, esta es la respuesta correcta. Esta es la respuesta que tú tienes que pensar cuando veas estos datos clínicos y estos patrones. Pero todo lo que tuvimos que hablar nada más para llegar a esto, están entendiendo la complejidad que implica preparar estos exámenes. Pero no te agobies, no te asustes, relájate. Si tú estudias bien para una ciencia, al mismo tiempo tú estás estudiando para las demás. Enfócate muy bien en bioquímica y te puedo garantizar que las demás ciencias te van muy bien. No hay de otra. Tú estúdiale, practica y no dejes de aprender. Y nunca tires la toalla. Pero, suficiente motivación, vamos a analizar los otros tres patrones, ¿no? Que me voy a adelantar un poquito con el E, porque quiero que vean esto, dice. Aquí dice que el predominio de la bilirrubina es no conjugada o indirecta, y aquí nos dice que la bilirrubina en orina es baja y el urobilinógeno es bajo. O sea, te quedas como que, ah, caray. O sea, bilirrubina no conjugada o indirecta es la que predomina, pero no hay bilirrubina en orina y tampoco urobilinógeno en orina, pues, oye, aunque sea no conjugada, se tiene que filtrar algo en orina porque se está retornando la sangre, va a pasar por los riñones y se va a eliminar. Por lo tanto, la opción E, este es un patrón imposible. Esto fisiológicamente, ni siquiera fisiológicamente es posible, ni fisiológica ni fisiopatológicamente, mucho menos. Por lo tanto, esta ni siquiera la tienes que sospechar. Esto no debe de, aunque tú digas, ah, pues esto es anormal, pues sí, pero ni siquiera es fisiológicamente posible. Vamos ahora con el inciso C. Dice que aquí también es bilirrubina no conjugada o indirecta. La bilirrubina en orina es alta y el urobilinógeno en orina es bajo. Aquí pasa algo un tanto interesante. Yo veo este patrón, yo también pienso en una lesión hepatocelular. Sin embargo, se está fugando también bilirrubina directa, aparte de la no conjugada. Aquí estaríamos hablando de un patrón combinado de dos tipos de, hiperbilirrubinemia. Son casos un tantito más complicados, pero al menos yo sé que esto no es un patrón obstructivo. No es un patrón obstructivo, ¿por qué? Porque es de tipo no conjugado. Desde ahí yo digo, esto no es un patrón obstructivo. Yo pensaría más en una lesión hepatocelular que esté combinado también con cierta cantidad considerable de bilirrubina conjugada directa, dándonos estos patrones aquí. Y por último, el inciso D. Vamos a ver, dice, es un patrón aparentemente no obstructivo, porque es no conjugada o indirecta la bilirrubina que está en rol, en este caso, la bilirrubina en orina es totalmente baja, mientras que el urobilinógeno es alto. Aquí llama algo completamente la atención. Yo veo este patrón y lo primero que yo pienso en este paciente es en una hemólisis. Algo está pasando que los glóbulos rojos están destruyendo de más. Puede ser una enfermedad de células falciformes o drepanocitosis, o puede ser una esferocitosis hereditaria, o algo que esté destruyendo, a lo mejor un proceso infeccioso que esté destruyendo los glóbulos rojos. Digo, los casos más clásicos son la esferocitosis hereditaria, la drepanocitosis y la deficiencia por glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Son los casos que yo pensaría en este patrón, en este tipo de combinación de valores de la bilirrubina. ¿Y a qué se debe? Bueno, pues el hígado pues está funcionando muy bien. El hígado funciona. Está funcionando, pero como es tanta la bilirrubina que se está produciendo, por eso es que el urobilinógeno en orina está aumentado. Como tienen más bilirrubina que degradar las bacterias y más urobilinógeno que se oxida a urobilina,
pues obviamente va a estar aumentada y esta sería la explicación. Esta sería completamente la explicación de por qué este patrón. Así que en conclusión, el inciso A nos habla de una lesión hepatocelular, el inciso B nos habla de un patrón obstructivo. ¿Y cuál es la causa de este patrón obstructivo? Un adenocarcinoma de páncreas. Eso es lo que tienen que pensar. Y miren, a lo mejor no sabrás qué es un adenocarcinoma. Ponle tú que no tengas ni idea de la patología pancreática, ni de oncología, ni nada, pero al menos tú con que sepas que algo está tapando esa vía biliar, pues ya de antemano tú puedes dar con la respuesta correcta. Pero mi recomendación es, trata de hacer sospechas diagnósticas con base a la fisiopatología. Inciso C también es un patrón de lesión hepatocelular o enfermedad hepatocelular, nada más que aquí hay un cierto también cantidades considerables de bilirrubina directa, dándonos estas combinaciones a diferencia del inciso A. El inciso D es el clásico patrón hemolítico y el inciso E es tanto fisiológica como fisiopatológicamente imposible. Y bueno, queridos amigos, esta fue, o sea, parece un caso bastante sencillo, pero miren todo lo que terminamos analizando. Nos aventamos fácil 30 minutos hablando de esto. Si te quedaste hasta este punto del video, de verdad, muchísimas gracias. Te recomiendo mucho que estudies por tu cuenta este tema, porque es sumamente preguntado en el Step 1. Es casi obligado que al menos tenga una pregunta sobre este tema, sobre patrones obstructivos o no obstructivos, o qué tipo de bilirrubina es la que está predominando en la ictericia, cómo está esa bilirrubina en la orina, cómo está el urobilinógeno también, o incluso te pueden poner en la tabla a lo mejor bilirrubina en heces, por ejemplo, o te pueden poner coloración de las heces. O sea, tú tienes que entender toda la fisiología y la fisiopatología para poder deducir cuál es el patrón del paciente. Queridos amigos, muchísimas gracias nuevamente por llegar a este punto del video. Prometo estar más activo haciendo más repasos. Si tienen sus dudas, que yo sé que, miren, yo estoy consciente que a lo mejor en comentarios me pueden hacer observaciones, yo estoy consciente de algunas cosas que dije, pero es tan difícil tratar de meter tanta información en un video, en un repaso de un caso clínico, sobre todo yo que me metí a explicar un poquito de la fisio y la fisiopato y la bioquímica. Así que si tú tienes algo que aportar, lo puedes dejar en los comentarios, puedes hacer preguntas si no te quedó algo claro y estamos aquí para ayudarnos todos. Que pasen un excelente día y ahí nos estamos viendo en una próxima ocasión. Nos vemos.